hogar y la salud. Disfrute más de la vida. No queme su vela por los dos extremos. Aquel fue un día de gran emoción en la vida de un joven estudiante de medicina de la Universidad de Praga. Corría el año 1925. Hans Selye se había aplicado fielmente al estudio de sus libros de anatomía, fisiología y bioquímica, pero ya deseaba tener ante sí un paciente vivo. Por fin llegó el gran día. Durante su primera conferencia sobre medicina interna, el profesor enseñaría a realizar diagnósticos. Esta primera presentación versaría sobre las etapas iniciales de ciertas enfermedades contagiosas. Se fueron trayendo varios pacientes al salón para ser interrogados y examinados por el profesor. Selye notó con mucho interés que todos tenían síntomas parecidos. Tenían la lengua sarrosa, padecían de varios dolores, se quejaban de malestares estomacales y acusaban pérdida de peso. Curiosamente, el profesor no prestó atención alguna a estas señales de enfermedad como si se tratara de un asunto sin mayor importancia. Finalmente, el profesor se refirió a lo que él realmente consideraba importante, los signos físicos, característicos, que indicaran con precisión la enfermedad específica que se estaba desarrollando en el paciente. El joven Selye, con los ojos abiertos, se inclinaba con gran expectación, pero concluyó que le faltaba la experiencia necesaria para descubrir las señales reveladoras. Se sintió aliviado cuando el profesor explicó que en esos pacientes no se advertían las señales características y añadió que hasta que dichas señales no aparecieran, ningún médico podría hacer nada, porque sin ellas nadie podía determinar con exactitud la naturaleza de una enfermedad. Luego Selye comentó, evidentemente las señales de enfermedad que se advertían en los pacientes no le interesaron al profesor porque no eran específicas. Sin embargo, como principiante que era en el campo de la medicina, el joven estudiante mantenía su mente abierta a toda posibilidad. Comprendió la necesidad del médico de determinar la enfermedad específica a fin de poder prescribir el tratamiento adecuado, pero quedó sorprendido al notar que muchas enfermedades se revelan inicialmente mostrando síntomas comunes a otras enfermedades. Un síndrome clínico es un grupo de síntomas y signos que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad particular. Por ejemplo, si una persona siente escalofríos, dolor de cabeza, pérdida de apetito, fiebre, dolor al masticar o al tragar e hinchazón en las zonas que está debajo de la oreja, lo más seguro es que el médico diagnostique paperas. A Selye le pareció muy significativo que todos los pacientes traídos ante su clase tuvieran un síndrome colectivo. Cada uno podría hallarse al comienzo de una enfermedad diferente, pero en esta etapa todos padecían del síndrome inicial común. Estaban sencillamente enfermos. Si era importante buscar remedio para una enfermedad particular, aún más lo sería aprender a tratar este síndrome general de enfermedad. Selye no se atrevió nunca a discutir su idea con el profesor de fisiología por temor a que se burlara de él. Poco tiempo después se hallaba ocupado con el alma y el cuerpo en la vida activa de un médico tratando enfermedades específicas, pero allá en el fondo de su cerebro permanecía el germen de una idea que pronto captaría la atención del mundo médico. 10 años más tarde, el joven y doctor ahora Selye inició un trabajo académico y de investigación en Montreal, y poco después se hallaba rodeado de largas hileras de jaulas de ratas blancas. En aquellos días empezó a comentarse persistentemente que la fuente de la juventud buscaba por tanto tiempo estaban por ser descubierta. En muchos laboratorios en diferentes partes del mundo se comenzaba a explorar el misterio de las hormonas y se trataba de descubrir cómo afecta al cuerpo humano. El profesor Collip había asignado a Selye la tarea de inyectar extracto de ovario de vaca en ratas a las cuales se les había extraído previamente los ovarios o glándula pituitaria para estudiar el efecto de las hormonas.
Como solía hacer con cada tarea que emprendía, Selye se consagró por completo a este proyecto cuando se avecinaba una sesión de estudio y experimento de una noche. Su ayudante escandinavo, Kay Nielsen, a veces decía: mi corazón ha latido hoy 100.000 veces, mi sangre ha recorrido 25 millones de kilómetros, he respirado 23.000 veces, he pronunciado como 4.000 palabras, he puesto en movimiento 750 de mis músculos mayores y he puesto en acción 14.000 millones de células cerebrales. Estoy cansado y usted también. Vámonos a casa. Algunas veces esta declaración convencía a Selye de no seguir trabajando el resto de la noche. Al principio los experimentos parecían prometedores. Todas las ratas reaccionaron de un modo diferente del modo como reaccionan cuando se les inyectaban las hormonas sexuales ya conocidas. El timo y los ganglios linfáticos de los animalitos se contraían, las glándulas suprarrenales aumentaban de tamaño y desarrollaban úlceras. Selye exclamó lleno de júbilo a la edad de 28 años: me parece que ya estoy descubriendo una nueva hormona. Ahora, la concentración y el aislamiento de esta nueva hormona es solo una cuestión de tiempo. Sin embargo, la probabilidad del éxito no era tan segura a medida que el joven investigador proseguía su trabajo. Comenzó a hallar serios tropiezos que lo inducían a dudar. Descubrió que las ratas reaccionaban en la misma forma cuando les inyectaban extractos de riñones, de vaso o de cualquier otro órgano. Por otra parte, al purificar los extractos, los resultados eran cada vez más débiles. Cuanto menos puras las inyecciones, más potentes eran. A primera vista, esto parecía no tener mucho sentido. Selye recuerda una tarde oscura y lluviosa de la primavera de 1936. Estaba sentado en su estrecho laboratorio, algo frustrado, pensando en el creciente número de descubrimientos que tornaban cada vez más improbable las posibilidades de que su sustancia experimental fuera una nueva hormona. Repentinamente lo asaltó un horrible pensamiento: tal vez todos los síntomas vistos en las ratas que habían sido provocados por su inyección debían únicamente a la impureza de los extractos usados. Si así era, todo su trabajo habría sido en vano. Mientras meditaba en este asunto, sus ojos se posaron en una botella con formol que estaba en un anaquel frente a su escritorio. Como sabe, el formol es una sustancia muy irritante que no es producida por ningún tejido vivo. Si sus temores estaban bien fundamentados, aún aquel líquido podría producir en las ratas el mismo efecto ocasionado por las hormonas. Inmediatamente empezó con nuevos experimentos y horas más tarde examinó los órganos de los animales. La respuesta era completamente clara. Ahí estaban las glándulas del timo y los ganglios linfáticos contraídos, las glándulas suprarrenales agrandadas y las úlceras. Y los resultados eran ahora más pronunciados que nunca antes. Los sueños de descubrir una nueva hormona quedaron destrozados. Selye resultó tan deprimido que no pudo trabajar durante varios días. Se pasaba las horas en el laboratorio pensando qué hacer a continuación. De pronto se le ocurrió una nueva idea. Tal vez convendría considerar los resultados del experimento desde un ángulo completamente diferente. Todas las inyecciones, desde los extractos glandulares hasta el formol, habían producido la misma reacción en el organismo. Tal vez una comprensión de este síndrome, o sea, la reacción del cuerpo o a un daño que se le hace, podría ser más importante que el descubrimiento de una nueva hormona. Entonces se acordó de aquella escena ocurrida en el salón de clases 10 años atrás. Recordó a los pacientes de Praga, con sus lenguas arrosas, con dolores y problemas estomacales, pérdida de apetito y angustias. Todo esto